Hola a todos y a todas. Comenzamos el segundo día de estas jornadas pedagógicas de Currículum Córdoba en el marco de Transformar Córdoba. El día de hoy haremos foco en las progresiones de aprendizaje de ciencias sociales. Como ayer les comentaba, a medida que se socializan las progresiones de aprendizaje, nos encontramos en estas jornadas pedagógicas. Pero también iniciamos un camino de diálogo entre pares en las comunidades de aprendizaje desde el currículum y ofrecemos los distintos procesos de consulta curricular. A continuación voy a contarles un poquito sobre estos últimos dos dispositivos. El proceso de consulta curricular de las progresiones de aprendizaje ya se encuentra habilitado en la página web de Currículum Córdoba. Allí podrán participar en torno a la consulta del marco curricular común y de las progresiones de aprendizaje que están publicadas actualmente. Sobre las comunidades de aprendizaje desde el currículum, les cuento que son instancias de formación docente que invitan a construir saberes entre pares. A partir de estas jornadas pedagógicas, en los próximos días estaremos compartiendo con ustedes una de esas instancias de formación que son los clubes de lectura para ciencias naturales y ciencias sociales. Los invitamos a que estén atentos a la página para poder inscribirse y participar de esta instancia entre colegas. Tal como corresponde a las jornadas pedagógicas, se trata de una instancia de formación docente que no requiere inscripción previa y que podrán ver estos encuentros en vivo o quedarán grabados en el canal de YouTube del Ministerio de Educación. A su vez, toda la consigna y los materiales para la realización de los procesos de acreditación de esta instancia están publicados en la página web de la Secretaría de Innovación. El encuentro de hoy durará aproximadamente 1 hora y media y se habilitará el formulario hacia el final de la jornada de hoy y quedará abierto hasta el día 19 de junio para que puedan participar de esta instancia de acreditación. Las progresiones de aprendizaje de ciencias sociales corresponden a materiales que han sido escritos en el proceso de renovación que el programa Transformar Córdoba nos invita a realizar. En este sentido, en las distintas resoluciones y en los materiales curriculares encontrarán que en el área de las ciencias sociales hay una invitación a una mayor integración de saberes. Fundamentalmente en los principios de la escolaridad, en el nivel inicial y en los primeros ciclos de la educación primaria, hay una invitación a una mayor integración de algunos campos de conocimiento. A su vez, hacia el final de la trayectoria escolar, en la educación secundaria se observa una mayor disciplinariedad. Es así que, por ejemplo, en el nivel inicial nos encontramos con el espacio Ambiente y Ciudadanía, un espacio que nos invita a integrar, a actualizar y a renovar saberes en torno a las ciencias sociales, las ciencias naturales, la educación tecnológica y las ciencias de la computación, como también la identidad y la convivencia. Y hacia finales de la escolaridad, por ejemplo, encontramos espacios disciplinares como la geografía y la historia. A su vez, contarles que en conjunto con estos campos y estos espacios curriculares que corresponden a las ciencias sociales, también tendremos un documento de progresiones de aprendizaje para la ciudadanía y humanidades, que será un material que estará disponible en las próximas semanas. Ahora sí, le daré paso al equipo de Ciencias Sociales para que pueda compartir con ustedes esta presentación que nos invita a pensar en esas inquietudes que renuevan los materiales curriculares de Currículum Córdoba. Buenas tardes a todos y a todas. Somos integrantes del equipo técnico de Ciencias Sociales de la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional del Ministerio de Educación y hemos sido parte de esta renovación curricular en Ciencias Sociales. En esta jornada vamos a profundizar en las metas por ciclo y en las progresiones de aprendizaje que están disponibles en el sitio web Currículum Córdoba. Desarrollaremos 3 cuestiones fundamentales para propiciar una mejor comprensión de la renovación curricular que se plantea desde el área. Una primera cuestión refiere a cómo se contempla la trayectoria escolar completa en ciencias sociales. La segunda cuestión es cómo se integran las capacidades fundamentales en el texto curricular Progresiones de aprendizaje. Por último, se abordarán las tradiciones e innovaciones que propone la producción del texto curricular Progresiones de aprendizaje en ciencias sociales.
Progresiones de aprendizaje de ciencias sociales recrea la forma en que se organizan los aprendizajes y contenidos del área en el currículum provincial. Hoy les proponemos hacer un recorrido de presentación del material en el sitio web. Seleccionamos la opción Metas, Aprendizajes e Indicadores y vamos a ejemplificar con un posible recorrido de lectura en el texto interactivo Progresiones de aprendizaje de ciencias sociales. Al hacer clic en quinto y sexto grado, observamos la continuidad y progresión de 3 metas que comienzan en la educación inicial y que se complejizan durante toda la educación primaria. Podemos observar que en la articulación con el ciclo básico de la educación secundaria, la primera de las metas adquiere una mayor complejidad, desplegándose en una nueva meta que tendrá continuidad y se profundizará a lo largo de todo este nivel. La meta en sexto grado hace referencia a la construcción progresiva de identidades y la pertenencia a una nación, utilizando fuentes históricas y representaciones cartográficas. Mientras que, al articular con la educación secundaria, en el ciclo básico, esta meta se despliega en otras 2. Por un lado, continúa y se profundizan los procesos de identidades, diversidad y alteridad a través del análisis de las sociedades y sus transformaciones. Y por el otro, para problematizar o comunicar procesos históricos y socioterritoriales, se enfatiza en la interpretación de representaciones gráficas, cartográficas, audiovisuales y multimediales, siendo esta variedad de prácticas cartográficas una de las innovaciones en este material curricular. En unos momentos retomaremos el desarrollo de estas metas en su progresión de aprendizajes y contenidos. ¿Cómo visualizamos los aprendizajes y contenidos de cada meta? Al hacer clic en la primera de las metas de quinto y sexto grado, observamos el conjunto de aprendizajes y contenidos que contempla la meta seleccionada. Es importante destacar que las metas se vinculan con un conjunto de aprendizajes y contenidos, con sus respectivos indicadores, y que ese número varía de una meta a otra. Vamos a hacer foco en la progresión entre aprendizajes y contenidos a partir del siguiente ejemplo. El aprendizaje y contenido de quinto grado, conocimiento del valor patrimonial de las áreas naturales y bienes culturales de la Argentina, se profundiza en sexto grado con el aprendizaje reconocimiento de la existencia y valor patrimonial de las áreas naturales y bienes culturales de Latinoamérica. Como observamos, pasamos del foco Argentina a Latinoamérica, complejizando las miradas y abordajes posibles para enriquecer el conocimiento de nuestro continente y la multiplicidad de realidades, procesos y conflictos. En diálogo con el ciclo básico de la educación secundaria, las metas y aprendizajes se complejizan, por ejemplo, en geografía de primer año, con el siguiente aprendizaje: comprensión del espacio geográfico como una construcción social en la que convergen relaciones y procesos políticos, económicos, culturales y ambientales en distintas escalas y tiempos. Mientras que en historia de segundo año, el aprendizaje seleccionado, en consonancia con la misma meta, es el siguiente: comprensión de los cambios que se producen en el espacio y en las primeras sociedades por el paso de un modo de subsistencia a un modo de producción. Como podemos observar, en estos aprendizajes convergen conceptos de las ciencias sociales en relación a cambios y continuidades, procesos en distintas escalas y tiempos con los indicadores propios de cada aprendizaje que podrían abordarse desde áreas naturales y bienes culturales en el espacio local y regional. Recuperamos para su análisis la segunda meta del ciclo básico de la educación secundaria, que es interpretar y construir de manera individual y colaborativa diversos dispositivos y representaciones gráficas, cartográficas, audiovisuales y multimediales para la problematización y/o comunicación de procesos y problemáticas sociohistóricas y territoriales.
Podemos observar que, para tercer año, en ambos espacios curriculares, se pueden construir diversas representaciones gráficas y cartográficas, temáticas, sociales, participativas, digitales, entre otras, que expresen y problematicen transformaciones y conflictos territoriales en Argentina y Latinoamérica y a través del tiempo. Por ejemplo, para interpretar la imposición del monopolio comercial que aseguró el aprovechamiento de las riquezas de América por parte de la metrópoli. ¿Qué podemos visualizar además de los aprendizajes y contenidos? En cada aprendizaje y contenido se observa un icono que corresponde a los indicadores de logro. Los indicadores refieren a las acciones que las y los estudiantes realizan y ponen de manifiesto en relación con un determinado aprendizaje y contenido y los logros alcanzados. Ofrecen a las y los docentes orientaciones de conceptos y categorías claves y estructurantes en la enseñanza, poniendo en juego diversidad de capacidades para la planificación de propuestas, de actividades, recursos y orientaciones para las diversas instancias de evaluación. Asimismo, proponen una coherencia lógica con el fin de enriquecer los aprendizajes. Algunos de ellos mantienen un orden jerárquico para su abordaje, mientras que otros están planteados sin ese orden, pudiendo ser trabajados de diferentes maneras en el aula. Al seleccionar el hipervínculo Ver indicadores, se despliega una ventana emergente con los indicadores que corresponden al aprendizaje y contenido seleccionado. Aquí vamos a retomar el ejemplo de quinto y sexto grado que veníamos mencionando. En algunos de estos indicadores se visualiza la relación entre las capacidades fundamentales y los aprendizajes y contenidos. Así, en este ejemplo, los indicadores destacados refieren a acciones que permiten el desarrollo de la capacidad de oralidad, lectura y escritura al trabajar con diversas fuentes orales y escritas para reconocer el valor patrimonial de las áreas naturales protegidas y los bienes culturales. El indicador subrayado con azul refiere a acciones relacionadas con el abordaje y resolución de situaciones problemáticas y el ejercicio del pensamiento crítico, al poner en juego intereses y tensiones que se presentan ante la participación de distintos actores en un conflicto. Otro ejemplo del modo en el que se conjugan los aprendizajes y contenidos con el desarrollo de capacidades fundamentales es el indicador marcado en color verde, que refleja la capacidad de trabajo cooperativo y colaborativo ante una salida educativa como posibilitadora de ese trabajo, de ese intercambio entre conocimientos y experiencias personales y grupales que pueden ser recuperadas en la elaboración de un trabajo de tipo colaborativo donde cada quien coopera para la resolución de lo propuesto. En el marco del programa Transformar Córdoba, esta propuesta recupera la tradición curricular de la provincia, es decir, que se continúa con las perspectivas planteadas para las ciencias sociales en los diseños curriculares, las actualizaciones posteriores y separatan el caso de historia. Al mismo tiempo, estos materiales curriculares presentan novedades. Avanzan en la integración de los ejes y contenidos propios con el desarrollo de las capacidades fundamentales. En educación inicial y en primaria, integran espacios curriculares específicos de las ciencias, la ciudadanía y la tecnología, además de la reorganización de los ciclos. En educación secundaria, reorganizan las escalas y el recorte espacial para un mejor abordaje de las ciencias sociales centrado en la perspectiva local regional, latinoamericana y del Caribe, con la intención de potenciar los abordajes entre los espacios curriculares del área. Se incorporan en los aprendizajes e indicadores conceptualizaciones graduales del campo disciplinar que permiten una mayor comprensión de los procesos y problemáticas históricas y socioterritoriales complementadas con otras miradas y prácticas en torno a las representaciones cartográficas. Además, se presentan renovadas perspectivas de lo ambiental con debates actuales planteados de forma transversal en cada nivel y ciclo. Se profundizan en la perspectiva de colonial y de género vinculadas a lo socioterritorial. Progresiones de aprendizaje sostiene una mirada intercultural y decolonial desde una perspectiva que focaliza en los actores sociohistóricos marginalizados, excluidos, subalternizados, tales como las mujeres, las disidencias o diversas identidades de género, personas en situación de discapacidad, pueblos originarios, comunidades indígenas,
afro, campesinado, migrantes y trabajadores, entre otros, buscando construir conocimientos que contemplen e incluyan la diversidad cultural y los legados históricos de esas comunidades. A continuación presentaremos al profesor Agustín Minati, quien es profesor en Historia, profesor asistente de la Cátedra de Didáctica Especial del Área Historia de la Escuela de Historia y docente en el Instituto Superior de Formación Docente Carlos Alberto Leguizamón. Las principales líneas de su trabajo se relacionan a los desafíos de la enseñanza de la historia reciente en la Argentina, al trabajo con espacios para la memoria de Córdoba y al desarrollo teórico-conceptual de la pedagogía de la memoria, en los que ha publicado artículos y participaciones del libro en relación a estos temas. Agustín realiza un análisis de las progresiones de aprendizaje en el área de ciencias sociales, enfocándose en lo novedoso, lo innovador y aquello que se resignifica. Para ello, toma como eje la temática de la construcción de las memorias colectivas, desarrollando un recorrido que abarca todos los niveles del sistema educativo. Su lectura amplía y acerca a otras sobre el material al tiempo que brinda estrategias para pensar la enseñanza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín Minati, soy profesor de Historia y profesor de Ciencias Sociales y su Didáctica en el Instituto Carlos Alberto Leguizamón. Quería agradecer el convite del equipo técnico que estuvo trabajando en este documento de progresiones del aprendizaje de ciencias sociales por esta invitación a hacer una lectura comentada y a poder compartir con ustedes algunas referencias de lo que este documento supone en este proceso de actualización curricular que viene llevando adelante la provincia de Córdoba. Quería, si ustedes me lo permiten, destinarles algunos minutos a conversar sobre algunos sentidos y algunas tramas que este documento habilita a pensar, y no tanto en cuanto a su organización, que calculo que son las compañeras y compañeros que han llevado adelante el proceso de escritura, después se extenderán, pero sí en torno a algunas referencias sobre abordaje y posibles lecturas de lo que habilita y de lo que nos permite pensar como docentes de distintos niveles del sistema educativo esta progresión de aprendizajes, en particular de ciencias sociales. Bueno, como les mencionaba, la idea es, de alguna manera, comentarles y trabajar sobre este documento. A mí me gustaría poder pensar este documento desde al menos tres ideas. Tres ideas que quisiera compartir, que son organizadoras de lectura, y que no son las únicas posibles, son las tres que a mí me remitió la lectura de este documento y que me parece que son importantes o de alguna manera interesantes poder compartir con colegas. Estas tres ideas son las siguientes. El documento de progresiones de aprendizaje en ciencias sociales es sobre todo un documento político. Esta idea la vamos a desarrollar en un ratito. Es fundamentalmente un documento que autoriza y es un documento que innova. Me voy a tomar estos minutos de esta presentación para desarrollar estas tres ideas. ¿Qué tiene de documento político estas progresiones? ¿Qué está autorizando y qué está innovando? Un poco la presentación va a ir en torno a ese recorrido. Me quedo con esta idea. Es un documento político porque entiendo que lo que ahí sucede condensa las discusiones y las preocupaciones de una época, de nuestra época actual. Esta es una idea que no es mía, es una idea de una profesora que se llama Nora Alterman, que en un trabajo ya que tiene algunos años, nos invita a pensar, desde una perspectiva de la sociología del currículum, nos invita a pensar que efectivamente cada época trama sus discusiones y sus tensiones, y que la posibilidad de la emergencia de un documento curricular es de alguna manera reflejo de esas intencionalidades y de esas tensiones sobre lo que le preocupa a una época. Más adelante vamos a trabajar algunas referencias sobre eso, pero es muy interesante tomar esta idea. ¿Cuáles son las preocupaciones de nuestra época que están acá de alguna manera reflejadas tanto en las metas como en los contenidos y aprendizajes y en los indicadores de esos logros?
La otra referencia sobre la política sobre lo político que documento como político que me gustaría traer es una referencia que recupero de Graciela Frigerio, que en un texto muy bonito con el que comienza el libro En torno a lo político, no, perdón, eh, Educar ese acto político, hace una referencia sobre que toda mirada sobre la realidad supone un posicionamiento, que eh, de alguna manera ese acto político de nombrar, de narrar, de reconocer la filiación es un gesto que es inherentemente político y que aquí está presente en una multiplicidad de conceptos que no solo recuperan aquellas preocupaciones que son de nuestra época, sino que le escriben en una forma de denominarlo, en una forma de narrarlo, que tiene un peso muy importante en el desarrollo de este documento. Y por último, la referencia a que toda propuesta de lectura es una lectura de mundo, me parece muy importante recuperarla de las enseñanzas de Paulo Freire en relación a que efectivamente los procesos de lectura conllevan a lo largo del tiempo la posibilidad de tramar el código y las palabras, pero sobre todo es una lectura del mundo, es una lectura posicionada en el mundo, es una lectura anclada en palabras generadoras, en conceptos que construyen sentido sobre aquello que está pasando. Estas tres referencias me parecen muy importantes para entender este documento. Condensa discusiones en una época, posiciona a un docente, posiciona a quien lee este documento desde un lugar particular, porque en realidad lo que está haciendo es ofrecer o construir o dar a conocer o interpelar una mirada de mundo. Eh, Estas tres referencias me parece que en el documento se plasman de una manera notable con la selección conceptual que vamos a encontrar en este documento. Por supuesto, esto que hay acá y que ustedes están viendo en pantalla es una arbitraria selección conceptual que yo hice para esta presentación, y digo arbitraria porque han quedado muchísimos conceptos afuera y otros podrían haber sido agrupados de otra manera. Pero de la manera en que han sido puestos aquí, invita a poder pensar en esta tormenta o en esta lluvia de ideas, de conceptos ahí plasmados en la pantalla, que vamos a encontrar una multiplicidad de registros sobre el mundo y cómo posicionarnos frente a ellos. Vamos a encontrar conceptualizaciones en torno a las distintas infancias, a la noción de paisajes y espacios sociales, hidrografía, pudiendo pensar una renovación sobre la mirada de los espacios socialmente habitados. Vamos a encontrar multiplicidad de referencias a los conflictos sociales, a los intereses y a la complejidad que eso supone, a las relaciones de las escalas, lo íntimo, lo próximo, lo familiar, lo barrial, lo comunitario, lo provincial, lo nacional y lo regional. Y esas múltiples escalas a lo largo de todo este documento dan cuenta también de una mirada interrelacionada entre lo próximo y lo lejano. Hay referencias muy interesantes sobre las problemáticas ambientales, sobre las responsabilidades individuales y colectivas sobre las problemáticas ambientales, los actores sociales excluidos de la narrativa histórica, lo que podríamos pensar son esos actores sociales invisibilizados a lo largo del recorrido, no solo de la propia historia como sujetos políticos, sino en el relato que los recoge y los recupera a lo largo del tiempo. Hay algunas referencias sobre ciudadanía participativa, responsabilidad ambiental. Hay una referencia en una meta que es muy hermosa, que es poder pensar lo público, lo privado y lo íntimo en relación a una clave transversal que tiene que ver con la ESI, con la identidad de género, con las perspectivas de género, con las sexualidades, con las distintas formas de entender esas identidades, que también dialogan, como están presentadas acá, posiblemente también con la interculturalidad, con una referencia a lo decolonial, con una referencia sobre la diversidad de miradas que construimos sobre los otros. Eso es una interesante referencia que trae en algún momento este texto. Digo en algún momento porque el texto presenta, y eso van a
seguramente compartir mis compañeras, presenta un devenir de progresiones, de metas, aprendizajes, en donde vamos a ir encontrando un trabajo significativo en relación a esa forma de ir abordando los contenidos. Lo que encontramos acá, entonces, en esta lluvia de conceptos que arbitrariamente traigo para compartir con ustedes, es que efectivamente podemos mirar este documento como un documento que está invitándonos a posicionarnos y a pensar las problemáticas que hoy traman, no solo la educación, sino nuestras preocupaciones en torno a los propósitos y los sentidos de estos procesos formativos en los distintos niveles que habitamos. Y también la importancia de pensar esta formación en ciencias sociales en relación a las problemáticas actuales que atraviesan nuestra comunidad, que atraviesan nuestra sociedad y que atraviesan las juventudes y las infancias con las que trabajamos. En relación a eso hay menciones muy interesantes respecto al pensamiento computacional, la desnaturalización del trabajo con los dispositivos, sobre todo aquellos que habilitan la relación con la virtualidad. Y hay un concepto muy interesante que está tramado en una de las metas, que es el de identidad digital. La posibilidad de pensar, y ahí hay algo nuevo para abrir a la reflexión, la construcción de estas identidades digitales y los resguardos y las tensiones que eso genera, que de alguna manera están también habilitados a ser pensados en los recorridos que este documento habilita. Me quiero quedar con la segunda idea. La segunda idea que habíamos propuesto para pensar este documento es este documento curricular o esta progresión de aprendizaje, como se denomina, es un documento que sobre todo autoriza. Y acá hice algunas referencias respecto a qué entendemos por autorizar. Traje dos referencias de las que me parecía que eran pertinentes para trabajar acá. Autorizar en el sentido de dar o reconocer, perdón, a alguien la facultad o el derecho para hacer algo. Otra referencia que me parece importante para pensar esta noción de documento que autoriza es el de confirmar, comprobar algo con autoridad, traer textos y sentencias de autor. Las dos referencias que me parece que orientan un poco esta mirada. Es un documento que autoriza, y entiendo yo que es un documento que explicita, y así está denunciado, explicita el lugar del docente como productor de recorridos. Queda explícito el lugar de ese docente como hacedor, como un intelectual que construye caminos y que propone sentidos, invita a un devenir en la lectura y en la superación quizás de algo que quienes nos formamos hace mucho tiempo advertíamos que era cierta lógica de interpretación de los documentos curriculares como una forma, podríamos denominarla como aplicacionista o reduccionista de los diseños curriculares. Y me parece que como están presentados ahora estas metas y estas progresiones, como están tramadas los aprendizajes por ciclo y las evidencias para poder, las actividades y las evidencias para poder dar cuenta de ellos, hay un margen enorme de trabajo y de innovación y de creatividad para los docentes, los y las docentes. Aprendizajes, contenidos, indicadores y los logros de alguna manera construyen un territorio en donde el docente puede desarrollar aquello que Henry Giroux denominó como su capacidad intelectual transformador. Es decir, aquellas iniciativas que permitan de alguna manera interrelacionar estas herramientas que pone en juego este documento y que de alguna manera nos invitan a los docentes a hacer de ese territorio un territorio de indagación, de innovación y por supuesto de creatividad. La segunda referencia que entiendo con esta formulación, con esta idea de que este documento autoriza, es que también autoriza a las múltiples experiencias de aprendizaje sobre la complejidad. Ahí hay una idea que está muy presente en este documento y es que el abordaje sobre el objeto de enseñanza es un abordaje desde la complejidad.
mirar la multiplicidad de tramas que constituyen eso que entendemos en lo social, lo natural, lo geográfico, lo tecnológico, esa multiplicidad de tramas que están interrelacionadas y de alguna manera construyen solidaridades entre esas dimensiones, dando por supuestos interacciones y complejidad entre los fenómenos y aquello que sucede, es una referencia que nos remite al pensamiento de la complejidad de Edgar Morin, autor que ha sido retomado muchísimo para poder pensar desde hace muchos años las renovaciones curriculares, para poder dar cuenta también eh, de alguna manera de una mirada sobre lo social que evite perspectivas reduccionistas o causalidades positivistas o miradas de alguna manera historicistas. Este documento, en esta forma que tiene de presentarnos estos recorridos y en esta intencionalidad de pensar las progresiones por ciclos, también está dejando en evidencia que hay unas heterogéneas formas de aprender y heterogéneas formas de mirar esa complejidad que, por definición, no se reduce a un único punto de vista. Eso es muy interesante aquí, porque entonces nos habilita a pensar un documento que, lejos de encorsetarnos en alguna trama preconfigurada de lo que uno debería hacer, referencias muy tradicionales y también muy reduccionistas respecto a un documento curricular, se presenta y lo hace en su presentación como una herramienta que invita a los docentes a poder trabajar esa heterogeneidad, esa multiplicidad de miradas y de relaciones de solidaridad entre las dimensiones posibles del abordaje de lo complejo. En este sentido, la progresividad de los aprendizajes y el reconocimiento de la heterogeneidad y de las múltiples formas de mirar invita al docente también a un trabajo de construir su propio posicionamiento desde la complejidad, desde la necesidad de abordar una multiplicidad de aspectos para poder dar cuenta de aquellas metas que se proponen para cada ciclo, para cada momento. Por último, como idea para invitarles, esta idea de que efectivamente es un documento que innova. Y si traemos alguna referencia sobre lo que entendemos por innovación, podríamos decir que entendemos que es un documento que muda o altera algo, introduciendo novedades. Hay algo de novedades en este documento, efectivamente. Es una acción de introducir novedades y cambios o mejoras, y eso habrá que pensarlo, y van cambios dirigidos a incrementar la funcionalidad y las prestaciones de lo que ya existe, porque efectivamente es una renovación. Entonces, a mí me parece que este documento nos invitaría a pensar como docentes en su lectura qué hay de nuevo, qué es lo que se recupera y está ahí, es decir, sus continuidades, y qué es lo que se resignifica, qué es lo que se está pensando de otra manera o está construyendo nuevas relaciones posibles con aquello que antes formaba parte de su texto. En estas tres preguntas en particular creo que tenemos que hacer el ejercicio todos los docentes de cada nivel y de cada ciclo en que nos toque intervenir. Todos tendríamos que leer este documento y preguntarnos esto, bueno, pero ¿qué hay de nuevo? ¿Qué se recupera? ¿Qué se resignifica? Pensando siempre en una mirada atenta a aquellos conceptos que lo constituyen, una mirada atenta que dé cuenta de las urgencias de nuestro presente y de las problemáticas que son socialmente relevantes y que traman estos recorridos, pero también hacernos estas preguntas desde la perspectiva de nuestro propio posicionamiento. Me parece que es un ejercicio ineludible para el abordaje de este documento, leerlos en comparativa con aquellos otros que han habitado nuestra propia tarea. Leerlos en comparativa con las renovaciones que se hicieron en el 2023 y de alguna manera leerlos en comparativa. Y cuando digo comparativa no digo para generar distancias, sino al contrario, digo en comparativa para poder entender y tramar efectivamente qué es lo nuevo, qué es lo que se recupera y qué está ahí siendo resignificado. Bueno,
Eso es un ejercicio arduo, por supuesto. Es un ejercicio arduo y que cada uno me parece que debe poder recorrerlo. eh, y que no es un ejercicio que podamos abordar en su totalidad en este espacio. Pero sí me parece a mí que es un ejercicio que se puede hacer y yo les voy a compartir el resultado de ese ejercicio que yo hice en la lectura de este documento a partir de una temática en particular que a mí me interpela mucho y que tiene que ver con la temática de la construcción de las memorias colectivas. Y en ese paraguas de la construcción de las memorias colectivas, los procesos de construcción de memoria sobre nuestra historia y en esa otra referencia sobre nuestra historia reciente. Problemática que tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de generar espacios y territorios de memorias en las instituciones educativas donde pudiéramos trabajar el abordaje de nuestra historia de una perspectiva que denominamos pedagogía de la memoria. Y si nos detenemos un poquito sobre este ejercicio en particular que cada uno debe hacer, cada uno, y que yo lo hice y lo propongo desde esta perspectiva particular, arroja como resultado cosas muy interesantes. Estas progresiones de aprendizaje en este eje, construcción de memorias colectivas, tiene una línea de articulación que va desde la educación inicial hasta la educación secundaria. Me hubiese encantado que esa línea se expresara en una sola diapositiva, pero no logré que entrara y que no quedara demasiado apretada. Pero efectivamente, desde la educación inicial hasta la educación secundaria, podríamos encontrar un eje articulador en las formas en que se piensan las metas, los contenidos, eh, y de alguna manera también los indicadores de aprendizaje que van articulando algunas referencias comunes de aquello que en particular son importantes desde mi juicio en esta temática. Es decir, la relación ineludible que hay entre los procesos conmemorativos, la construcción de identidad y las referencias al presente. Es decir, las referencias del presente que llevan adelante ejercicios conmemorativos y que devienen también esa memoria en una operación necesaria e ineludible en los procesos de construcción de identidad. Vemos ahí que entonces desde el nivel inicial, donde acá he recuperado algunos contenidos, la observación, la participación en instancias conmemorativas y festivas en la sala, en la escuela, en la comunidad, para la construcción de una identidad, la gradualidad y la escala de esto, no es lo mismo sala de 3 que en sala de 4, que cómo se relaciona esto con lo que puede hacer en sala de 5, la relación entre estos procesos conmemorativos y aquello que nos identifica está presente en este conjunto de aprendizajes que están tramados en las metas del nivel inicial. En la escuela primaria, en la educación primaria está planteado como la participación activa en múltiples experiencias relacionadas con la conmemoración y las festividades, en el proceso de la construcción de identidad y la memoria colectiva es explícito en su enunciación, y acá aparece algo nuevo que me parece un gran hallazgo que dice la construcción progresiva del sentido de las conmemoraciones. Esto está de alguna manera en la meta para primario me parece, sí, del primer ciclo de primario. La meta es conocer el dinamismo y la complejidad y la diversidad de la vida en comunidad y las interacciones que allí ocurren. Pero acá hay algo que me parece una innovación, algo que se resignifica, algo que aporta algo interesante para nuestro trabajo docente, y es que el sentido sobre las conmemoraciones es una construcción progresiva. De alguna manera está reñido o disputa con aquellas referencias sobre los espacios conmemorativos que tienen una larga tradición, y así como tienen una larga tradición, tienen una expresión muy tradicional en su presencia escolar. Es una habilitación explícita, a mi juicio, a la posibilidad de repensar aquellos espacios conmemorativos y a construir su referencia de sentido desde las problemáticas del presente. Entonces estamos frente a un
un documento que nos está habilitando a pensar los espacios conmemorativos en sus procesos de construcción de identidad, pero no anclado en aquellas perspectivas tradicionales decimonónicas, de alguna manera ya, ya tipificadas por un montón de trabajos en donde se advertían los sentidos y los propósitos de la existencia de ese espacio en la escuela. Hoy, con estas referencias que traemos, la construcción progresiva del sentido de la conmemoración, abrimos la puerta a poder pensar desde las propuestas escolares, desde las propuestas que podemos hacer como docentes, a nuevas formas de trabajo y nuevas problematizaciones sobre el sentido de aquellas conmemoraciones. A mí me parece que este aprendizaje de segundo grado, que está planteado como aprendizaje para el segundo grado del primer ciclo de estas metas, es una innovación súper importante para poner en tensión. Reconocimiento de símbolos y que expresan identidades grupales propias y de otros y otras, reflexionando sobre los sentidos que se le asignan. Aprendizaje de cuarto grado, diversas miradas sobre los otros, me parece que ahí es el aporte muy interesante para poder pensar. La meta que está en juego ahí es comprender y valorar aspectos comunes y diversos de las identidades individuales y colectivas. Ahora, para poder pensar esos aportes, para poder pensar esas alteridades y esos otros, reflexionando sobre lo que ahí se pone en juego, sigue siendo una, una, una trama que comenzó en el nivel inicial y que de alguna manera teje el trabajo que tenemos que hacer como docentes en la educación primaria, que vaya fortaleciendo no solo esta idea de las memorias colectivas, las memorias comunes, sino que también son memorias en plural, que son las nuestras y las de los otros. Y que esas memorias en plural, de alguna manera también tienen referencias distintas sobre aquello que para nosotros es tan habitual o tan naturalizado. Y esas referencias distintas nos habilitan a pensar desde la educación primaria la posibilidad del disenso, la posibilidad de que no encontremos horizontes comunes respecto a aquello que nombramos, y así empecemos a trabajar la referencia a que esas memorias construyen identidades, pero también construyen de alguna manera territorios de disputa, le vamos a decir, o territorios en donde algunos sentidos sobre aquella identidad entran en tensión. Eh, Reconocimiento de símbolos que expresan identidades grupales propias de otros, reflexionando sobre los sentidos que se le asignan. Eso había dicho recién. El reconocimiento de usos, fuentes históricas y primarias y secundarias, y su identificación como testimonios. Ahí me parece que la recuperación de la idea de testimonio es muy importante, la recuperación de la idea de testimonios que vienen a cuenta de aquellas personas que pueden narrar sobre lo acontecido, pero también de aquellas miradas sobre lo acontecido que son un relato posible. Pensar el testimonio desde la perspectiva de lo que fue posible ser dicho en aquel contexto y de lo que es posible ser dicho en este contexto, es decir, pensar los testimonios en su condición de posibilidad, en los contextos de lo decible y de lo escuchable, y de alguna manera pensar el testimonio, y me estoy refiriendo a testimonios orales, testimonios que pueden ampliar el registro que tenemos desde una mirada historicista sobre la fuente escrita, la fuente documental, y pensar testimonios con otros soportes, con otros registros. Me parece una invitación interesante a los docentes de nivel de la educación primaria a ampliar esos horizontes de registro y de trabajo, no porque no se haga. De hecho, hay muchas experiencias sobre eso, pero lo interesante es que ahora está plasmado como un recorrido posible en estas metas y en estos aprendizajes. Por último, me quería quedar acá para pensar cómo la construcción de las memorias colectivas en general, como puente, como gran paraguas, y las memorias sobre nuestro pasado reciente, más específicamente, y pensando desde
la pedagogía de memoria, para pensar la educación secundaria cambié el criterio. En vez de estar pensando en aprendizajes que se inscriben en algunas metas, me gustaría compartir con ustedes las metas, tanto del ciclo básico como del ciclo superior de la escuela secundaria, porque son metas súper interesantes para tener en cuenta. Los contenidos que ahí se tramen son un montón, de hecho son mucho más extensos y mucho más complejos que los que veníamos referenciando sobre la educación primaria. Eh, pero al pensar estas metas como están enunciadas en el documento, eh, nos invita a trabajar contenidos que se relacionan con las transformaciones a lo largo del tiempo de la sociedad, analizar la sociedad y las transformaciones considerando cambios y continuidades y las relaciones entre la sociedad, espacio y tiempo a partir de procesos vinculados a identidad, diversidad, alteridad, desigualdad, multiplicidad de voces. Bueno, esa enunciación abre un terreno de trabajo en una multiplicidad de oportunidades. Si bien uno podría identificar ahí que hay algunos contenidos específicos que se recuperan de documentos curriculares anteriores, como pueden ser las primeras formaciones sociales, los procesos de colonización, la formación de los estados nacionales, las disputas políticas y sectoriales en la conformación cultural, política y económica de la Argentina. Eh, en eso que se recupera y que ya forma parte de la trama de este primer ciclo en la formación a nivel secundario, aparecen otros contenidos y otras relaciones posibles en esa multiplicidad de conceptos que, que mencionábamos hace unos minutitos, y entre ellos me parece que la que adquiere una potencia enorme es la invitación a recuperar actores sociales excluidos en el relato histórico cuando abordamos estos distintos procesos de transformación y cambios y continuidades en los distintos concretos históricos que abordemos. Esa sugerencia, esa que no es una, bueno, sí es una sugerencia, pero también es una perspectiva, es un punto de vista, es un posicionamiento de poder incorporar a aquellos actores excluidos del relato histórico, es decir, aquellos actores que por el proceso de dominación mismo de esos fenómenos y de esas transformaciones que estamos analizando han quedado invisibilizados, no solo en su condición de actores políticos, actores sociales, sino después como parte de los procesos históricos en el relato, me parece que es algo que innova, algo que trae algo interesante para pensar en este trabajo en el primer ciclo. Y en el ciclo de especialización es mucho más explícito para este eje que estamos proponiendo, que es el eje de la construcción de memorias colectivas, es mucho más explícito. Efectivamente, ahí se traman contenidos que tienen que ver con la violencia física, la violencia simbólica y política en distintos contextos históricos de nuestro país, pero no solo en nuestro país. Si pensamos en la escala y esos conceptos que nos permitía pensar múltiples escalas, una invitación a un análisis un poco más complejo respecto a qué relaciones hay entre esas violencias simbólicas, físicas y políticas con los contextos, si se quiere, más regionales, latinoamericanos y las problemáticas mundiales. Eso tampoco es nuevo, sin embargo, lo que sí es interesante poder pensar como una innovación es qué lugar tiene la interpretación que nuestros estudiantes hacen de eso. Es decir, cómo habilitamos el derecho a la memoria, el derecho al trabajo sobre estos contenidos, pero no desde una perspectiva del deber ser, del deber de la memoria, sino de una perspectiva que invite a pensar registros posibles, discusiones posibles, sentidos posibles, que habilite la palabra de esas otros estudiantes, en donde también haya un sentido a construir. Recuerden que era una de las interesantes miradas que podíamos construir, que podríamos aportar sobre este documento, y es que efectivamente este eje que estamos imaginando
como construcción de memorias colectivas y que hemos seleccionado arbitrariamente, para este momento del desarrollo de la escolaridad, es decir, para el ciclo superior del nivel secundario, eh, en el abordaje de esos contenidos, que son contenidos importantes, que ya de alguna manera formaban parte de las separatas, que ya de alguna manera formaban parte del registro de nuestras preocupaciones curriculares, eh, adquieren aquí un nuevo tono, y es el tono de la posibilidad de generar condiciones para que esos otros, en este proceso de transmisión, en este proceso intergeneracional, en esto de conversar con ellos, de habilitarlos a poder también interpretar y eh, poner en tensión ese legado, como diría de alguna manera eh, Hasun en Los contrabandistas de la memoria, ¿no? La posibilidad de que todo aquello que nosotros estamos ofreciendo como herencia sea un proceso también en donde esos estudiantes puedan trabajar los sentidos y trabajar sus propias expectativas y sobre todo trabajar sus abordajes y qué tiene aquello para decirles a su propio presente. Bueno, este recorrido intentó convidarles a ustedes también en la posibilidad de mirar desde estas tres preguntas que nos hacíamos recién, qué hay de nuevo, qué se recupera y qué se resignifica en estos documentos. Desde ya, muchísimas gracias por la invitación hecha y espero que esta lectura, que es una lectura que es particular y es particular en función de algunas preocupaciones y una trayectoria de formación que tiene que ver con la formación docente en múltiples niveles, haya motivado la curiosidad, sin otra pretensión que la de alentar una mirada crítica y analítica sobre estas progresiones y que de alguna manera enriquezca eh, nuestro propio trabajo formativo, como sería mi caso, la formación superior, pero también nuestro propio trabajo eh, en generar condiciones de aprendizaje en los otros niveles. Les agradezco mucho la invitación y les agradezco mucho la escucha. También compartirá con nosotros y nosotras su experiencia la profesora María Eugenia Gramajo, quien es profesora de Geografía, egresada de la Universidad Nacional del Litoral, especialista en Ciencias Sociales, con mención en Currículum y Prácticas Escolares de Flaxo, profesora titular en Institutos de Educación Superior de la provincia de Santa Fe, en áreas de didáctica de las Ciencias Sociales y ateneos de Ciencias Sociales para los profesorados de Educación Inicial y Primaria. La especialista abordará la progresión de los aprendizajes para el área de geografía desde los paisajes urbanos, puesto que conforman espacios que atraviesan la vida cotidiana y pueden ofrecer experiencias que llevan a la construcción de significaciones que permiten asumir posiciones e intervenir en estos paisajes. Adentrarse en los paisajes urbanos reviste una invitación a complejizar sus aproximaciones desde los primeros años de la escolaridad en el nivel inicial, a partir de la observación y las experiencias directas, hasta las formas de análisis de inserción de las lógicas del capital y sus manifestaciones urbanas en el mundo globalizado, aprendizajes más afines al nivel secundario. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Eugenia Gramajo, soy profesora de Geografía egresada de la Universidad Nacional del Litoral y fui invitada por el equipo técnico para conversar con ustedes sobre el documento Progresiones de Aprendizajes de Ciencias Sociales, elaborados por el Ministerio de Educación de Córdoba, para trabajar con ustedes alguna lectura y análisis que resultan o que me resultan desde ese lugar, por lo cual quisiera compartir con ustedes algunas de esas observaciones, de esas ideas que me surgen al poder compartir este documento. Para ello, presenté una presentación que intenta acercarles a algunos de los interrogantes y de las cuestiones que me surgen desde este documento de progresiones de aprendizaje de ciencias sociales. En un primer momento me parece importante destacar
la lógica del documento, que propone una articulación entre niveles que van desde el nivel inicial, primario y secundario, lo que me resulta altamente estimulante, puesto que muchas veces las articulaciones constituyen un problema en la trayectoria de los estudiantes, y a partir de este documento serían cuestiones que estarían saldadas, sosteniendo justamente y fortaleciendo justamente las trayectorias de los estudiantes a lo largo de toda la escolaridad obligatoria. Por otro lado, también la forma de organización que propone el documento, en tanto metas a ser alcanzadas en los distintos ciclos, em, y dentro de cada año contenidos y aprendizajes con indicadores de logro, que creo que constituyen también una buena opción al momento de tener que tomar decisiones pedagógicas, puesto que se acercan, se aproximan a los docentes algunos de estos indicadores y de estos contenidos de una manera fácilmente accesibles, y con la opción de poder pensar en estas progresiones de una manera mucho más resuelta y acabada. En términos de cómo pensé esta presentación, se basa un poco en lo que se me propuso desde el equipo técnico, que era la selección de algún eje que se enmarcara desde la geografía, que es por ahí el campo de estudio en el que yo me desempeño, para poder mostrar estas progresiones de aprendizaje. Y el eje, el concepto que me resultó estimulante trabajar después de la lectura del documento y de poder analizarlo, tiene que ver con los paisajes urbanos. ¿Por qué los paisajes urbanos? Porque, bueno, justamente me parece un contenido muy interesante para abordar el espacio geográfico, la espacialidad, que está presente en los tres niveles educativos, tanto en el nivel inicial, en el nivel primario y en el nivel secundario, pero que también habilita la posibilidad de vinculación o de articulación con otros conceptos de la geografía, que también son muy importantes, como es el ambiente, los espacios rurales, las configuraciones territoriales o la cartografía, que enriquecen y podrían seguir fortaleciendo esas vinculaciones o articulaciones, que un poco creo que es la lógica o la esencia del documento. Pero no solo se pueden articular o pensar los conceptos del área de la geografía, sino también hay posibilidades a partir del trabajo con los espacios urbanos de trabajar con otras áreas, con otras disciplinas, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con los procesos históricos, con el arte, con prácticas culturales, con problemáticas de género, entre otros. Por lo cual me parece un concepto que puede ser enriquecido desde muchos lugares, y bueno, y eso siempre constituye una fortaleza. Ahora bien, para pensar un poco en, en este concepto de los paisajes urbanos, me pareció una buena idea traer algunas precisiones sobre los dos grandes ejes que articulan a los paisajes urbanos, los dos grandes conceptos que están incluidos, entrelazados en este eje, que es por un lado el paisaje y por otro lado todo lo que atine a lo urbano. En relación al paisaje, primero presentar que, bueno, el paisaje constituye la dimensión observable y fisonómica del espacio geográfico, y que va a ser en la dimensión ambiental en donde el paisaje va a encontrar, ¿sí? Su forma de entenderse, su forma de concretarse. Es en el paisaje donde vamos a poder visualizar las relaciones sociales que transforman y que modelan las condiciones naturales de los lugares. Aquí se manifiestan y perciben los impactos producidos por las actividades humanas,
principalmente los procesos de degradación y de contaminación que afectan la calidad de vida de los habitantes y demandan construir compromisos frente al ambiente. Por eso es que en los paisajes se exhiben los aspectos que pueden ser apropiados por la mirada en un instante y en un lugar determinado. En cada recorte visual que se realiza, se conforma o se construye la idea de paisaje. Aquí es posible encontrar distintos objetos que han sido agregados a lo largo del tiempo y que están relacionados entre sí y configuran la identidad del paisaje. Estos elementos pueden ser de carácter natural o pueden ser artificiales y van a ser los que le otorgan la materialidad al paisaje, por lo cual permite ser localizado, permite ser cartografiado. Pero no solo involucra las materialidades, es decir, los elementos que están ubicados en un lugar, sino que también evoca las connotaciones simbólicas que atraviesan estos elementos y las relaciones que entre ellos se constituyen. Los paisajes presentan una relación singular con el tiempo. Están siendo históricamente, como dice Raquel Gurevich. Y es por ello que es posible identificar diferentes procesos sociales que se fijan en cada lugar, pero también las decisiones que se plasman en una especie de simultaneidad temporal. Es posible reconstruir y observar los procesos de transformación del espacio geográfico en los paisajes, atendiendo a la dimensión multiescalar, a las ideas, los sentidos y las acciones de las comunidades que los habitan. Trabajar con el paisaje constituye una totalidad articulada donde las funcionalidades concretas entraman sujetos, relaciones y objetos particulares y otorgan referentes empíricos que estimulan el reconocimiento de la propia participación dentro de ese proceso colectivo. No hay ningún lugar igual a otro. Sin embargo, estas condiciones específicas de cada paisaje se desarrollan en ambientes y en contextos históricamente situados, con determinadas configuraciones culturales, económicas, ideológicas, políticas y tecnológicas que redefinen en el acontecer cotidiano una permanente configuración y reconfiguración de la trama del paisaje. Por esta razón, en cada lugar se producen flujos y redes que vinculan de diferentes modos las comunidades e identidades que conviven en el paisaje. Se generan lazos de continuidad espacial, de vecindad, que aluden a la proximidad territorial, pero al mismo tiempo están atravesados por vectores productivos, sociales y tecnológicos producidos a la distancia, que resitúan el carácter primordial del paisaje dentro de una relación mundo-lugar, y donde es posible reconocer las escalas de lo local y lo global. Por sus particularidades, la noción de paisaje se asocia a la mirada, es decir, a las visiones, perspectivas, encuadres y enfoques con los que se miran. Es por esto que la mirada enfoca, selecciona y clasifica, no es neutral y va a estar atravesada por cargas simbólicas, imaginarias y valorativas muy diversas. En este sentido, el paisaje se constituye en una construcción metodológica para conocer, que se hospeda en la enseñanza de la mirada y en donde se ponen en juego una serie de habilidades y destrezas de lo visual para poder decodificar, analizar y comparar las significaciones que se envuelven en el entorno. Enseñar a mirar se constituye en una posibilidad de descubrimiento y de sorpresa que transforma lo cotidiano en objeto de estudio y resignifica lo conocido, desde la observación directa hasta el complejo conjunto de operaciones simbólicas que se imbrincan en la acción de mirar. Salir a recorrer el paisaje es otra opción en donde es posible redescubrir una mirada microscópica, como dice Reguillo,
es decir, sostener el extrañamiento como punto de acceso a nuevas formas de significar la experiencia cotidiana. Detenerse en los aspectos cotidianos, biográficos, que otorgan sentido a los contextos históricos más amplios, permite desplegar miradas y prácticas educativas enriquecidas, que le den sentido a cada lugar y que propongan viajes hacia lo desconocido que cada paisaje ofrece. Así, las composiciones paisajísticas ayudan a comprender la singularidad de los lugares, siempre inmersas en redes que enlazan a partir de distintos vectores las múltiples escalas, cuya dimensión temporal y estacional se entrecruza con diferentes tiempos. Los paisajes son la relación entre el espacio y la vida social. Por esta razón, descubrir cada una de estas cuestiones en los paisajes lleva a pensar quiénes los construyen, cuáles son sus historias, sus disputas, sus acuerdos, cómo se vinculan entre sí y con otros lugares, abriendo la posibilidad de intersección a experiencias colectivas enriquecidas que conjugan un sinnúmero de aspectos que van más allá de lo simplemente observable y que tienden a proponer el descubrimiento de lo invisible o de la invisibilidad que cada paisaje nos ofrece. Estas ideas en torno al paisaje proponen una forma de entender el abordaje de la enseñanza de lo espacial desde un lugar altamente estimulante y sumamente creativo, que puede ayudarnos a pensar nuestras prácticas en torno a cómo construir miradas sobre el espacio. A su vez, lo urbano nos lleva a pensar en las ciudades particularmente, es decir, en los paisajes urbanos. Y es aquí en donde nos preguntamos por qué sería interesante pensar lo urbano, y la respuesta más sencilla a este hecho se incluye en el hecho de que la mayoría de las personas vivimos en paisajes urbanos, vivimos en ciudades posiblemente muy distintas unas de otras, pero que sin embargo todas resguardan algo de lo común, de lo que hace a la esencia de estos lugares y que tiene que ver con el hecho de constituirse en centros urbanos. Desde el advenimiento de la modernidad hasta aquí, lo urbano se ha convertido en un espacio en donde se crea y recrea la cultura. Esta es una idea que propone un historiador que se llama José Luis Romero y que tiene que ver con esto de poder pensar lo urbano como el lugar en donde creamos cultura, creamos nuestras representaciones del mundo, aprendemos a vivir en un mundo desde las miradas y las ideas que se construyen en estas ciudades. ¿Qué ropa se usa? ¿Cómo? ¿Qué se come? ¿Cómo se come? ¿Cuándo se come? ¿Con quiénes? ¿Qué música escuchamos? ¿A qué lugares nos gusta ir para divertirnos? Son todas actividades que nacen del seno de lo urbano, que nace del seno de la cultura urbana, y por eso la significatividad de este concepto. Los centros urbanos ocupan un lugar, por eso son cartografiados, son localizables, pero sus sentidos van mucho más allá de la extensión física. Aquí encontramos la máxima artificialización de la naturaleza, la transformación máxima en donde es posible ver las capacidades y las limitaciones de los sujetos históricos situados que llevan a que estas transformaciones sucedan. José Luis Romero, como les decía, propone pensar a las ciudades como espacios de concentración social, que necesitan para su análisis adentrarse en la historicidad y en el entramado de relaciones y prácticas que los constituyen, y que conforman los centros de dinamización de la producción, del intercambio, del poder y la riqueza, que exceden mucho más allá de lo que proponen sus límites geográficos. La experiencia de vivir en espacios urbanos
atraviesa lo cotidiano y expone un existir colectivo, que exhibe un pasado en común y genera vínculos con otros espacios próximos o lejanos a través de flujos y redes diversas. Es en estos paisajes en donde se descubre una forma de alojar y ser alojado, en donde el reconocimiento y la inclusión puede estar desestimada por el rechazo y la exclusión. Por esta razón, los paisajes urbanos constituyen un espacio donde el ejercicio de lo público se hace posible y en donde aparece la expresión de la vida individual y de la vida colectiva. En el contexto actual, los procesos globales imprimen marcas en las formas de organización urbana, que inciden en las experiencias y en las prácticas de quienes habitan estos lugares, acentuando la fragmentación social, la cuestión racial, de clase, junto a las lógicas del mercado. Todos estos aspectos llevan a pensar las posibilidades y límites que se construyen socialmente en los paisajes urbanos y la necesidad de enseñar a resignificar la ciudad como un ámbito de socialización, de producción y de trabajo compartido, donde es necesario visibilizar los conflictos y las problemáticas sociales para llevar a la transformación de estos espacios y generar acciones urbanas más solidarias e inclusivas. En este sentido, es que lo urbano puede ser el lugar desde donde podamos trabajar con nuestros estudiantes cuestiones que atinan a la posibilidad de la vinculación, de la otredad, del reconocimiento de la alteridad como patrones de construcción social, que deben ser no solo entendidos y estudiados, sino también puestos en una acción. Y qué mejor que los espacios educativos, que la escuela para construir este lugar. En relación a esto, em, eh, hice como un relevamiento de cuáles son los aprendizajes, los contenidos que se proponen en torno a este eje, a este concepto de paisajes urbanos, a lo largo del documento de progresiones de aprendizaje. Es así que a partir de esos contenidos es posible ver cómo se va dando la progresión en el término del trabajo con este concepto, que tiene que ver, por ejemplo, en el nivel inicial, en las salas de 3, 4 y 5 años, la posibilidad de la exploración de los paisajes cotidianos, el reconocimiento de los elementos del paisaje y sus características, la exploración de diferentes lugares y la reflexión sobre las sensaciones y experiencias que se producen, la participación en observaciones de registro, la identificación de diversas formas en que la comunidad habita y construye paisajes, y la aproximación a la historia de la comunidad a partir de la indagación en estos paisajes, tanto en los objetos como en los espacios públicos. En tanto, en el nivel primario, lo que se va a proponer es seguir complejizando esta idea a partir del reconocimiento y la caracterización de varios paisajes, el reconocimiento de lo público en relación a los espacios, las situaciones y las prácticas en las que los niños participan, la distinción de componentes y características de espacios rurales y urbanos y sus vinculaciones en la escala local, la construcción de la espacialidad a partir de prácticas de representación gráfica y cartográfica. Para tercer y cuarto grado, se propone la observación de diversidad de paisajes y la identificación de los elementos naturales, construidos por las sociedades y valorados para la preservación. La exploración de diversas formas de relación entre sociedad y naturaleza, el reconocimiento de representaciones gráficas y cartográficas de los espacios locales de Argentina y la vinculación de los circuitos productivos con los usos del suelo que se proponen en cada uno de los eslabones. Para quinto y sexto grado
se amplía y se profundiza a partir del análisis de los espacios urbanos y sus transformaciones en Argentina y la caracterización de los espacios urbanos en América Latina y el Caribe en su relación de escala local y global. Para el nivel secundario, se propone para primero, segundo y tercer año el reconocimiento de las características dinámicas y articulaciones entre espacios urbanos y rurales de la provincia de Córdoba en la actualidad y en sus contextos con procesos y espacios en diversas escalas, regionales, globales, entre otras. La identificación y análisis de los diversos sectores económicos y actores sociales, enfatizando en los usos del suelo, de los espacios urbanos y rurales, el reconocimiento del sistema urbano regional del territorio argentino, la red urbana, sus reconfiguraciones y problemáticas emergentes, la evaluación de diversas condiciones y situaciones de accesibilidad a infraestructuras, equipamientos y servicios en vinculación con las acciones, proyectos y políticas de desarrollo en el contexto argentino y latinoamericano, y la construcción de representaciones gráficas cartográficas que expresen esas transformaciones y conflictos territoriales en Argentina. Para cuarto, quinto y sexto año se proponen en torno a este eje el conocimiento de las características y problemáticas de las ciudades latinoamericanas y la comprensión de las transformaciones de los espacios urbanos y rurales a escala mundial. En este sentido, me parece interesante pensar la propuesta de los ejes de progresión de aprendizaje, porque conforman la posibilidad de ir complejizando un saber que a lo largo de toda la escolaridad puede ser abordado por los diferentes docentes que van a conformar la trayectoria de cada uno de los estudiantes y ir definiendo ciertos saberes complejizados que al finalizar la trayectoria se sostengan desde el lugar de una mayor complejidad sobre lo que la escuela está ofreciendo, sobre la posibilidad de intervención en un mundo a partir de los saberes que la escuela ha ofrecido. Bueno, hasta aquí mi presentación. Agradezco nuevamente la posibilidad de poder compartir algunas de estas ideas con ustedes y espero que les haya servido un poco este análisis y bueno, muchas gracias por todo. Nos encontraremos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Este ha sido un posible recorrido para la lectura del texto interactivo Progresiones de Aprendizaje de Ciencias Sociales, que muestra cómo están organizados y articulados los distintos componentes: metas por ciclo, aprendizajes y contenidos, por sala, grado o año e indicadores de logro. Agradecemos su atención y los invitamos a navegar el espacio Currículum Córdoba, a explorar todo el texto curricular Progresiones de Aprendizaje de Ciencias Sociales y leer en profundidad cada componente correspondiente a su nivel y también a los otros niveles educativos. A modo de cierre, tomamos las palabras de Siede al decir: la tarea de enseñanza es correr el velo de lo obvio y desnaturalizarlo. Cuestionar las conclusiones de una experiencia social atrapada en límites estrechos y ampliar el horizonte de mirada y de reflexiones. Muchas gracias.